Les saludo muy cordialmente, mis hermanos y hermanas, y les deseo un sábado lleno de bendiciones. El título del tema para hoy es Diamantes en Bruto. Pero antes de estudiar, queremos pedir la bendición especial del Señor. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Esta mañana, al estudiar este tema tan importante, pedimos que nos enseñes, nos abras el corazón, implanta el carácter de Cristo en nosotros, para que podamos vivir como vivió Él. Te damos gracias de antemano por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Uno de los episodios más tristes de la historia de Israel fue el deseo que manifestaron de tener un rey como las naciones circundantes. No era el plan de Dios que tuvieran un rey, porque Él era el rey de Israel. Pero insistieron tanto que al final Dios les dio lo que ellos pidieron. Ahora, el primer rey de Israel se llamó Saúl. Y vamos a notar algunas cosas en cuanto a este rey. En primer lugar, queremos notar la apariencia física de Saúl. En 1 Samuel 9, 1 y 2, encontramos una descripción de la apariencia externa de Saúl. Dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Una apariencia física intachable, más alto que todos los demás hombres y más hermoso y joven en la nación. Ahora, Dios escogió a Saúl como rey porque tenía gran potencial. Noten lo que dice 1 Samuel 9 y el versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Es decir, Dios escogió a Saúl porque tenía cualidades que en las manos de Dios podían producir un rey de mucho beneficio, una gran bendición para el pueblo de Israel. Ahora, Samuel y el pueblo estuvieron muy impresionados cuando vieron a Saúl por primera vez. Note lo que dice en 1 Samuel 10 y el versículo 23 y 24. 1 Samuel 10, 23 y 24. Dice así: entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, ahora ponen a Saúl en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, fíjense qué impresionado estaba Samuel con Saúl: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel y el pueblo estaban impresionados con la apariencia externa, física
de Saúl. Decían, este no puede fracasar ni fallar. Pero lamentablemente, a pesar de las cualidades externas que tenía Saúl, no pasó la prueba. La historia de su vida fue una desobediencia a la voluntad de Dios en otra. Y finalmente, como todos sabemos, Saúl se suicidó. De modo que fue necesario elegir y ungir a un nuevo rey. Ahora, el nuevo rey lo iba a encontrar Samuel en la casa de Isaí, quien tenía 8 hijos. Ahora, Samuel se estaba lamentando la muerte de Saúl y Dios le dijo, deja de lamentarte. Ve a la casa de Isaí, que allá yo he escogido un rey. Vamos a leer 1 Samuel 16 y el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Así que Dios le dice, ve a la casa de Isaí, yo he escogido a uno de sus hijos como rey. Ahora, hay algo muy significativo. Dios sabía cuál de los hijos iba a ser el rey. Él sabía que David iba a ser el rey. Pero Dios no le divulgó a Samuel el nombre del hijo de Isaí que iba a ser rey, porque quería enseñarle una gran lección a Samuel. Ahora, quiero que notemos en 1 Samuel 16:6 que se le aparece a Samuel el hijo mayor de Isaí. Y Samuel piensa, no hay duda que este es el rey que Dios ha escogido. 1 Samuel 16:6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Es decir, el mayor, experimentado en la guerra, tiene que ser el nuevo rey de Israel. Y luego Dios le advirtió a Samuel lo que no debía mirar en cuanto a saber quién iba a ser el rey de Israel. En el siguiente versículo, el versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios le está diciendo a Samuel, cuando tú miraste a Saúl, te fijaste en todas sus cualidades externas, su altura, su belleza, parecía no poder fallar, pero eso no es lo que tienes que mirar. Dios mira es el corazón, no la apariencia externa. Y entonces luego vinieron los 2 otros hijos mayores de Isaí delante de Samuel. E indudablemente Samuel pensó, bueno, este que era el segundo en edad, tal vez ese es. Y el tercero, ese tiene que ser. Pero no, Dios dijo que no. Noten 1 Samuel 16, 8 y 9. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y ahora Samuel está como medio confundido porque dice, no es el mayor, ni el que le sigue, ni el que le sigue a él. Entonces, ¿quién va a ser? Pero el asunto se complica, porque luego Isaí trae los siguientes 4 de sus hijos, y Dios dice, ninguno de estos tampoco. Ahora, no cabe duda que Samuel quedó perplejo cuando se dio cuenta que ninguno de los 7, ni los 3 mayores, ni los 4 que seguían, era el elegido de Dios para ser rey de Israel. Y entonces
Samuel le pregunta a Isaí, oye Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿No tienes otro hijo por allí? Pues había un hijo que Isaí ni siquiera había pensado en traer para presentárselo a Samuel. Un jovencito que estaba cuidando las ovejas. Vamos a leer 1 Samuel 16 y el versículo 11 y 12. 1 Samuel 16, 11 y 12. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora fíjense la descripción de este jovencito. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Me imagino que Samuel estaba perplejo y sorprendido. Un jovencito, bonito, de buen parecer, hermoso, sin experiencia en la guerra, que solo sabía pastorear las ovejas de su padre. ¿Cómo podía este ser la elección de Dios para ungirlo como rey? Esa era la perspectiva de Samuel. Y el pueblo, pues cuando vio a Saúl, como vimos, dijeron, este no puede fallar. Ahora, ¿cuál era la perspectiva que tenía Saúl de David? Bueno, miremos un poco de contexto. Resulta que la Biblia nos dice que los hermanos de José, los tres hermanos mayores de David, más bien, fueron a la guerra para pelear contra los filisteos. Y allí en el campo de batalla, cada día descendía al valle un gigante que se llamaba Goliat, con una voz que retumbaba en el valle. Y cada día el gigante Goliat desafiaba a los ejércitos de Israel, es decir, desafiaba al Dios vivo. Y no había nadie que estaba dispuesto de ir a pelear con ese gigante. Ahora, el padre de David, Isaí, decidió enviar a su hijo, a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, para llevarles algunas provisiones. Así que David tomó las provisiones, viajó al lugar a donde iba a ocurrir la batalla y estando allí, escuchó los desafíos que lanzaba el gigante en contra de Israel y el Dios de Israel. Y David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos de Jehová y por ende a Jehová? Y por ahí el mensaje le llegó a Saúl, al rey Saúl, lo que estaba diciendo David. Y Saúl lo llamó. Y la Biblia nos dice que David le dijo a Saúl, mira Saúl, yo estoy dispuesto de ir a pelear con este filisteo y yo voy a vencer. Y él va a ser alimento para las aves del cielo y para las bestias del campo. Ahora, ¿qué perspectiva tenía Saúl de David? Este jovencito, pastorcillo, hermoso, muy bonito, pero no tenía ninguna experiencia militar. ¿Cómo lo vio Saúl? Nos dice en 1 Samuel 17, 31 al 33. Fueron pues oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, no le tenga miedo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. Ahora fíjense cómo Saúl miraba a David. Miraba nada más las cualidades externas. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él,
porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David, tú cuidas ovejas, pastoreas ovejas. ¿Qué te hace pensar que tú puedes ir a pelear con un hombre gigante experimentado en la guerra? Y dice que Saúl lo desdeñó, pero David insistió. Y por lo tanto Saúl le puso su armadura y era tan pesada que David casi no podía ni caminar. Y por lo tanto le dijo a Saúl, esta armadura no me sirve de nada. Yo voy a ir contra el filisteo en el nombre del Señor Jehová. Y todos conocemos la historia. La Biblia nos dice que David fue y vamos a ver cuál era la perspectiva de los hermanos cuando David se ofreció para ir a pelear con el filisteo. La reacción de los hermanos se encuentra en 1 Samuel 17, 11, 13, 14 y 28. Voy a leer solamente esa selección de versículos para ver cuál fue la reacción de los hermanos cuando David dejó la armadura de Saúl y dijo, yo voy a ir a pelear con el filisteo. Dice allí en 1 Samuel el capítulo 17, 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Noten que nadie estaba dispuesto de ir a pelear con el filisteo. Dice que estaban turbados y temblando de miedo. Y ahora noten el versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y ahora fíjense, los mismos 3 nombres que se mencionan cuando Samuel fue a donde Isaí, solo se mencionan los nombres de los 3 mayores. Los de los otros 4 no se mencionan. Es decir, hay una conexión entre cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a David y esta experiencia cuando David fue a pelear con el filisteo. Dice lo siguiente, versículo 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. ¿Por qué se mencionan los nombres de los 3 cuyos nombres se mencionaron cuando Samuel fue a donde Isaí? La razón es muy sencilla. Se va a dejar ver por qué Dios no escogió a esos 3. Porque eran cobardes. No estaban dispuestos de ir a pelear con el filisteo. Estaban temblando de terror y de miedo al filisteo. Ahora, noten lo que sigue diciendo en el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David está pensando, yo no he venido a ver la batalla, yo he venido a pelear la batalla. ¿Por qué escogió Dios a David y no a sus 3 hermanos mayores? Porque David era valiente, quería salvar el honor del nombre de Jehová, mientras que los 3 hermanos eran unos cobardes. Ahora, ¿qué perspectiva de David tenía Goliat? Vamos a anotarlo en 1 Samuel 17 y el versículo 42 hasta el versículo 44. Goliat lo subestimó. Dijo, este jovencillo bonito con un palo, ¿él cree que me va a vencer a mí? Vamos a leer los versículos. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Ahora escúchame bien. Lo peor que puede hacer un general en el campo de batalla es subestimar al contrincante. Y eso es lo que hizo Goliat. Subestimó a David por lo que estaba delante de sus ojos. Él veía en David un pastorcillo joven, bonito, que no tenía ninguna experiencia militar.
Y dice, ¿por qué Saúl manda a los niños para yo matarlos? Sigue diciendo en el versículo, nuevamente el versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le dice, al contrario, hoy yo te voy a dar a ti, a las bestias del campo y a las aves del cielo. Ahora pregunto, ¿cómo miraban Samuel, el pueblo, Saúl, los hermanos de David y Goliat a David? Ellos lo miraban como era, pero no conocían el interior de David. Dios veía en David el potencial que tenía, no veía a David como un pastorcillo. No lo vio como era, sino como podía llegar a ser por el poder de Dios. El que no podía fallar, se suicidó. Y el que no podía tener éxito en las mentes de las personas, resultó conquistando y matando a Goliat y llegó a ser el rey de Israel. Yo tuve el privilegio de enseñar por 6 años en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Colombia en Medellín. Centenares de alumnos pasaron por mis salones de clase. Algunos de los alumnos eran académicamente brillantes y sacaban las mejores notas. Yo estaba absolutamente seguro que todos estos alumnos que sacaban las mejores notas iban a tener gran éxito en su carrera ministerial. Y algunos tuvieron gran éxito en su carrera ministerial. Algunos llegaron a ser presidentes de asociación y de unión. También llegaron a ser maestros excelentes, llegaron a ser pastores de éxito y algunos inclusive profesores universitarios. Así que algunos de los que sacaban las mejores notas llegaron a ser excelentes obreros. Pero por otro lado, yo tuve algunos alumnos que no eran académicamente brillantes. Se esmeraban y esforzaban por sacar una buena nota, pero por más que se esforzaban, las notas eran mediocres. Les voy a ser sincero, yo no pensaba que estos alumnos iban a tener algún éxito en el futuro de su carrera. Pero con el paso del tiempo, mirando hacia atrás, algunos de esos alumnos que se esforzaban, pero no eran capaces de sacar notas altas, llegaron a ser buenos obreros en la causa del Señor. Con el transcurso de los años, yo he tenido que reevaluar cómo veo a la gente, la forma en que evalúo a las personas. He aprendido que debemos considerar a cada persona como Dios considera a esa persona. No debemos mirar a la persona por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser por la gracia y el poder de Dios. Yo recuerdo cuando fui profesor de teología en el Colegio Adventista de Colombia, que uno de nuestros proyectos misioneros era ir al Parque Bolívar, llevar un altoparlante y entonces el pastor de turno se paraba sobre una banca allí en el parque a predicar un corto sermón, con el propósito que después del sermón invitábamos a todos los del parque que se habían reunido para escuchar el corto mensaje, nos siguieran a la iglesia que no quedaba lejos para escuchar un tema evangelístico completo. Yo fui uno de los profesores que me paré en una banca más que una vez allá en el Parque Bolívar para predicar un pequeño sermón y luego invitar a los que estaban alrededor a seguirnos para un sermón evangelístico. En una de esas predicaciones que yo tuve,
se acercó un joven vestido de harapos. Los ojos me decían que estaba bajo la influencia de las drogas. Me daba la impresión que vivía en la calle. Si lo hubiera considerado como era, y debo admitir que yo dije, bueno, ¿y será que va a ir a la iglesia así todo sucio y lleno de drogas? ¿Qué futuro podría tener este? Pero lo interesante es que cuando terminé de predicar el pequeño sermón, varias personas fueron con nosotros a la iglesia y entre esas personas fue este joven. Para hacerles una larga historia corta, este joven tuvo un cambio radical en su vida y llegó a ser un colportor de gran éxito en la iglesia adventista y un excelente predicador, ya no vestido de harapos, ya no drogadicto, sino proclamando el mensaje del Señor. Yo cometí el error de verlo como era, cuando debería haberlo mirado como podía llegar a ser por medio del poder y la gracia de Cristo Jesús. Ahora, mi papá fue presidente de la Misión Venezolana Oriental. En ese tiempo había solamente dos misiones, la Misión Oriental y la Occidental. Mi papá fue presidente de la Occidental primero y luego fue presidente de la Oriental después de eso. Y parte del territorio de mi papá era la Gran Sabana, una zona indígena que queda al sur de Venezuela. Un área muy selvática. La única forma en ese tiempo de llegar allá a la Gran Sabana era en una avioneta, porque no había carretera. Hoy en día sí hay una carretera. Dicho sea de paso, es el mismo lugar a donde David Gates perdió una avioneta hace unos años y la avioneta nunca la encontraron con las personas que iban ahí dentro. Ahora, en esa época, los indígenas vivían minando diamantes. Esa es la forma como algunos de ellos se ganaban la vida para sobrevivir. Y lo interesante es que cuando ustedes miran un diamante, usted dice, es la piedra más preciosa que hay. Uno toma el diamante y lo pone en la luz y pareciera que fuera un arco iris. Es una piedra hermosa. Pero lo interesante es que el diamante, que no está cortado y pulido, es una piedrecita sencillamente ordinaria. Es como un pedazo de vidrio que ha caído al mar y con el transcurso del tiempo se vuelve ese pedazo de vidrio se vuelve liso y opaco, ya no es transparente como el vidrio. Más o menos así son los diamantes en bruto. Uno mira un diamante de esos y uno dice, ¿qué piedra tan ordinaria? Nada tiene de excepcional. Ahora, cuando mi papá fue una vez, los indígenas le regalaron 22 diamantes bien chiquitos. Y yo recuerdo hasta el día de hoy que mi papá regresó de su viaje y en un sobrecito pequeño amarillo, él abrió el sobre y echó los diamantes en una mesa. 22 diamantes bien chiquitos, sin cortar y sin pulir. Y yo me acuerdo que yo miré y dije, esos son diamantes. Esas son unas piedras feas, opacas, no brillan, no parecen los colores del arco iris. ¿Cómo es que esos son diamantes? Pero ustedes saben muy bien que un diamante que es cortado y pulido es una piedra absolutamente hermosa. Así son las personas. Hay personas que son ásperas, que son opacas, personas por quienes no daríamos 10 centavos de que tengan un futuro de éxito. Pero en las manos de Dios, pulidos por Él, pueden llegar a ser unas joyas de Dios. Vamos a tomar algunos ejemplos bíblicos. Consideremos a los 12 hijos de Jacob. Odiaban a José, querían matarlo, pero al fin y al cabo concordaron en echarlo en una cisterna para que muriera allí. Y finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. ¡Qué malvados eran estos muchachos!
vendiendo a su propio hermano, a quien odiaban de corazón. Y sin embargo, hubo un cambio radical en estos jóvenes, como todos sabemos. Ahora, otro ejemplo interesante es el de Siquem. Siquem no era del linaje escogido de Israel y tuvo una relación sexual con Dina, la única hermana de los 12 hijos de Jacob, y eso resultó ser un problema. Este joven, Siquem, amaba a Dina y quería casarse con ella, pero en ese tiempo no era costumbre que una muchacha del pueblo escogido se casara con un muchacho que no lo era. Pero este joven Siquem amaba a Dina y por lo tanto apeló a su papá, que se llamaba Amor, que por favor hablara con Jacob para que le diera permiso de casarse con su hija Dina. Bueno, los hermanos de Dina, Simeón y Leví, estaban escuchando la conversación y dijeron: está bien, nosotros damos permiso de que nuestra hermana se case con Siquem, pero con una condición, y es que todos los hombres de la ciudad tienen que circuncidarse para que se pueda decir que son miembros del pueblo de Dios. Y todos los habitantes de ese pueblo dijeron: está bien, aceptamos las condiciones. Y al tercer día de haberse circuncidado, cuando estaban en su mayor dolor, Simeón y Leví se lanzaron contra ellos y mataron a todos los habitantes del pueblo que también se llamaba Siquem. Mataron a Siquem, mataron a Amor y mataron a todos los otros habitantes de esa ciudad. ¡Qué salvajes eran esos dos muchachos, Simeón y Leví! Ahora, volviendo a la historia de José, cuando los hermanos de José lo echaron a la cisterna, Rubén, quien era el mayor, no protestó, sino que pensó que después le podía librar a José de la cisterna a donde sus hermanos habían decidido echarlo para que muriera allí. Rubén debería haber dicho: muchachos, esto está mal. Tramar la muerte de este muchacho, echarlo a una cisterna, es un problema. Pero no habló. No tenía columna vertebral, por así decirlo. Ahora, Rubén pensó: voy a estar de acuerdo con que lo echen a la cisterna en vez de matarlo, y luego, cuando los hermanos no están, yo voy a ir y lo voy a sacar y lo voy a mandar de regreso a la casa de mi padre. En realidad, Rubén, si hubiera tenido columna vertebral, hubiera dicho: esto está mal, no lo matemos, no lo echemos a la cisterna, sino devolvámoslos de regreso otra vez a nuestro padre en su casa. No solo eso, sino que Rubén cometió incesto con la concubina de su propio padre. Y no solo eso tampoco, porque Judá tuvo relaciones sexuales con la esposa de su hijo, y ella tuvo un hijo de él. ¿Quién daría 5 centavos por este grupo de muchachos violentos, vengativos, individuos que violaban sexualmente a las esposas de otros miembros de la familia? ¿Quién hubiera pensado que estos iban a ser los fundadores del pueblo de Israel? Pero ahora viene lo interesante. Todos sabemos que cuando estos muchachos se encontraron con José, se había realizado un cambio en su vida. Por años su conciencia los había remordido por haber vendido a su hermano a Egipto. Sufrieron por largos años. Y cuando llegaron a Egipto, se había realizado un cambio en ellos, como se deja ver por la historia de cuando José se identificó como el hermano de ellos. Se había realizado un grandísimo cambio. Es decir, no quedaron como eran,
sino Dios los transformó como Él quería que ellos fueran. Y aquí viene lo interesante. Los nombres de esos 12 individuos estarán grabadas por la eternidad en las puertas de perla de la Nueva Jerusalén. Nos dice Apocalipsis 21, 12 y 13, en cuanto a la ciudad, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Qué poder tiene Dios para cambiar los corazones de aquellos que pensamos que no pueden servir ninguna función en la obra del Señor? ¿Y qué diríamos de los 12 apóstoles? ¿Qué grupo ese? Estaba el bocón Pedro, que negó a Jesús 3 veces y la tercera vez usó lenguaje vulgar. Entre ellos estaba Simón el Celote, un terrorista experto en tácticas guerrilleras. ¿Y qué diríamos de Santiago y Juan, los hijos del trueno, que querían incinerar las ciudades de los samaritanos? Y luego tenemos a Tomás, que todo lo dudaba, que vivía según la filosofía, ver es creer. ¿Cómo podemos dejar por fuera a Mateo, el cobrador de impuestos, empleado del Ministerio de Hacienda? ¿Y qué diríamos de Judas, el artificioso político, el individuo más alto según el Espíritu de Profecía e inteligente de los discípulos? Parecía tener un potencial grandísimo, pero resultó ser un traidor y se suicidó. Sin embargo, a excepción de Judas, los nombres de los demás apóstoles, incluyendo a Matías, el sucesor de Judas, estarán grabados en los fundamentos de la Nueva Jerusalén, que se componen de piedras preciosas. Dice en Apocalipsis 21 y el versículo 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Se realizó un cambio radical en ellos. ¿Qué veía Jesús en ellos? Tenían tantas diferencias, no parecían tener ningún futuro. Pero Jesús no los miró como eran, sino como podían llegar a ser por medio de su gracia y de su poder. Hablemos unos momentos más en cuanto al apóstol Pedro. Sin lugar a dudas, recordamos la experiencia de Pedro en el tribunal de Pilato. Durante el ministerio de Jesús, Pedro era muy seguro de sí mismo. Afirmó que nunca negaría al Señor Jesucristo y sin embargo, cuando lo acusaron de ser discípulo de Jesús, Pedro lo negó 3 veces y la última vez usó, por así decirlo, lenguaje de pescador. Pedro no huyó cuando lo acusaron de ser discípulo de Jesús porque tenía miedo de morir, porque él había sacado la espada para defender a Jesús en el huerto del Getsemaní. Lo triste es que Pedro negó estar asociado con Cristo porque Cristo no había cuadrado con la perspectiva que tenía Pedro del Mesías venidero. Pero ¿qué cambio había ocurrido en Pedro en los días después del Pentecostés? Vamos a leer Hechos 4 y el versículo 13. Hechos 4 y el versículo 13. El Sanedrín le había prohibido a Juan y a Pedro que predicaran en el nombre de Jesús, pero ellos insistieron en hacerlo de todas maneras. Noten Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, la palabra griega es agrámatos, es decir, no tenían conocimiento de gramática, eran ineducados. Dice que eran hombres sin letras y del vulgo, la palabra vulgo en griego es idiotes,
de donde viene nuestra palabra idiota. Los consideraban ineducados e idiotas. Dice, sin embargo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús no miró a Pedro como era, sino como podía llegar a ser por medio de su gracia y de su poder. Notemos otro ejemplo de la Biblia del peligro de ver a la gente como son en vez de mirar cómo serán por medio de la gracia y el poder del Señor Jesús. Tenemos la historia de la separación de Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos. Resulta que Juan Marcos había ido en un viaje misionero con Pablo y Bernabé anteriormente y a mitad de camino se había desanimado porque era demasiado difícil la tarea. Ahora vamos a leer Hechos 15, 36 al 40 para que veamos que esto causó una riña entre Pablo y Bernabé porque Pablo no quería que Juan Marcos fuera, mientras que Bernabé quería llevarlo. Dice en Hechos 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir, el apóstol Pablo le tenía en contra de que él se había desanimado, Juan Marcos se había desanimado en un viaje anterior. Dice, ese no sirve. Pero noten lo que sigue diciendo. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Este fue uno de los errores que cometió el apóstol Pablo, porque Pablo se enfocó en la tarea y dijo, Juan Marcos no sirve para la tarea, mientras que Bernabé veía en Juan Marcos un potencial. Dice, con un poco de instrucción, con un poco de pulimiento, Juan Marcos sería muy útil en la obra. Es decir, Pablo se enfocó en la tarea, mientras que Bernabé se enfocó en la persona y vio el potencial que tenía la persona. Quiero leerles el pasaje donde la hermana White explica esta experiencia. Dice ella, en el libro Hechos de los Apóstoles 137 y 138 lo siguiente. Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Ahí se relata cómo Juan Marcos se desanimó en un viaje anterior y como resultado abandonó el viaje. Y por eso Pablo dice, no, esto no sirve. Sigue diciendo, esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que le habitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada,
porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles, bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Saben, gracias al Señor que Pablo tuvo la humildad de admitir que se equivocó. Leo de Hechos de los Apóstoles, página 136. Pablo se reconcilió más tarde con Marcos y le recibió como su colaborador. También lo recomendó a los colosenses como colaborador en el reino de Dios y uno que me ha sido consuelo. Colosenses 4:11. De nuevo, no mucho antes de su muerte, Pablo habló de Marcos como uno que le era útil para el ministerio. Según de Timoteo 4 y el versículo 11. Fíjense, Pablo lo veía como había sido. Bernabé lo miró como podía llegar a ser con pulimiento. Y el apóstol Pablo reconoció su error y reconoció que Juan Marcos podía ser un obrero útil en la causa del Señor. Mis hermanos y hermanas, debemos orar para que Dios nos dé el corazón de Jesús. Debemos ver a las personas como Jesús las ve. Debemos verlos no como son, sino como pueden llegar a ser por medio de la gracia y el poder de Dios. No debemos ver lo que es actual, sino lo que es potencial. La hermana White tiene una cita muy bonita de una matutina que dice así: los cristianos son joyas de Cristo. Existen para resplandecer brillantemente por Él, prodigando la luz de su belleza. Su esplendor, es decir, el esplendor de la joya de Cristo, el esplendor depende del pulimiento que reciben. Pueden elegir ser bruñidos o permanecer sin serlo. Pero todo aquel que es declarado digno de un lugar en el templo del Señor tiene que someterse al proceso refinador. Sin el pulimiento que el Señor da, no pueden reflejar más luz que la de piedrecilla común. Cristo le dice al hombre: tú eres mío, yo te he comprado. Eres solamente una piedra tosca, pero si te colocas en mis manos, te puliré. Y el brillo con que resplandecerás traerá honor a mi nombre. Nadie podrá arrebatarte de mi mano. Te haré mi tesoro peculiar. En el día de mi coronación serás una joya en mi corona de júbilo. Ojalá que hayamos aprendido la lección hoy de que no debemos mirar a la gente por lo que aparentan ser, sino por el potencial que tienen para ser joyas pulidas en las manos del Señor Jesucristo. Volvamos por unos momentos al texto clave de esta presentación. Fue cuando Samuel fue a la casa de Isaí para escoger al rey de Israel. Compareció primero Eliab, el mayor, y Samuel quedó muy impresionado. Dice: tiene que ser este porque es el mayor, tiene experiencia en la guerra. Eso es lo que nos dice 1 Samuel 16 y el versículo 6. Luego Dios le dijo a Samuel: mira, te voy a enseñar una lección muy importante. Y en el capítulo 16 y el versículo 7 de 1 Samuel encontramos las siguientes palabras. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, es decir, no mires lo externo, ni a lo grande de su estatura, que era lo que la gente había mirado cuando vieron a Saúl, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué cosa? Dios mira el corazón. En el relato con el cual comenzamos nuestro estudio de hoy, vimos que Samuel dijo, Saúl no puede fallar por sus cualidades externas. El pueblo cuando lo vio dijo, ¡viva el rey! La perspectiva de los hermanos de David era, este es un pastorcillo, ¿qué va a ir ese a pelear con el filisteo sin experiencia militar? Saúl lo miró y dijo, joven, tú no puedes ir a pelear contra ese hombre, mírale la altura y mira que tiene experiencia militar. David no le hizo caso. Y Goliat lo subestimó, lo miró por lo que era y dijo, ¿vienes tú a mí con palos en tu mano creyendo que tú vas a vencer al gran Goliat? Pero la Biblia nos dice que el que aparentemente no tenía ningún potencial llegó a ser el rey de Israel, el pastor de Israel, y logró ganar muchas victorias en el campo de batalla en favor de los ejércitos del Señor. Trajo honra y gloria a Dios. Y no es coincidencia que en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús el Hijo de David. Imagínense ustedes qué honor para David que Jesús haya así llegado a ser el Hijo de David. Yo estoy esperando ese momento cuando el Señor Jesucristo y David se encuentren en el reino. Va a ser un encuentro espectacular. Y hermanos y hermanas, ojalá que nosotros tengamos el corazón de Jesús para que podamos encontrarnos allí también con ese gran encuentro, no solo de David con Cristo, sino de todos los redimidos con el Señor Jesús en esa ciudad a donde las puertas tienen los nombres de los 12 hijos de Jacob y donde los fundamentos tienen los nombres de los apóstoles del Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga y nos guarde y recordemos la lección de hoy. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Pidámosle a Dios ese espíritu para que podamos discernir el potencial que tiene cada persona para cumplir el propósito de Dios. Dios les bendiga y feliz sábado.